Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestra serie semanal de Josué el Conquistador. Josué viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Hemos estado viendo cómo fueron los conquistadores y cómo Josué hizo paz con los de Gabaón. Ahora vamos a ver el tema número 16. Queda aún mucha tierra por poseer. Vamos a orar y al final estaremos orando por las peticiones, ya que tenemos algunas peticiones, pero si usted quiere dejar su petición, con mucho gusto estaremos orando por usted y por su necesidad. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Danos oído para oír y danos corazón para retener. Limpia nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para oír tu palabra, que es espíritu y es vida. Tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual será expuesta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Josué capítulo 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Queda aún mucha tierra por poseer. Siempre la obra del Señor hay mucho por hacer. Nunca vamos a terminar nosotros. A veces queremos terminar todo el trabajo del Señor, pero nosotros somos llamados a terminar nuestra asignación, nuestra tarea. Alguien más tiene que seguirla. Alguien más tiene que hacer la parte que le corresponde. Por eso el Señor dice: queda aún mucha tierra. Siempre habrá cosas por hacer. Siempre habrá más trabajos, más tareas por hacer. Pero tenemos que entender que uno está limitado. Primero, en el versículo 1, la edad. Siendo Josué ya viejo, entrado en años. Vemos aquí que Josué ya era viejo, ya habían pasado su juventud, ya había pasado su edad adulta. Ahora ya estaba en un estado de vejez. Muchas veces nosotros no queremos reconocer que ya estamos en una edad avanzada. Probablemente Josué tenía unos 85 años en ese momento. Mantenía buena visión, ese sueño, ese propósito que Dios le había implantado. Muchas veces las personas, cuando ya están en una edad avanzada, que ya están viejos, que ya entraron en años, todavía tienen la frescura de reconocer lo que Dios les mandó a hacer, pero ya no tienen la misma fuerza, ni la energía, ni para seguir batallando. Nunca hizo planes para retirarse del ministerio. A él lo retiraría Dios. Muchas veces he escuchado en algunos deportistas, tanto futbolistas, boxeadores, donde ellos han dicho: yo no me quería retirar, pero ahí me di cuenta que ya no puedo, que ya no soy el mismo, que ya no tengo la misma fuerza en mis piernas, la misma velocidad, todo eso. Entonces, el deporte los hizo retirar. Dios nos va a hablar cuando somos sensibles y no ignoramos su voz, porque muchas veces lo ignoramos y Dios nos dice: hazte para un lado, descansa. Recuerdo el testimonio de un evangelista, amigo mío, que el Señor le decía: descansa. Él andaba muy atareado. Por lo mismo que José, había mucho trabajo por hacer y él no descansaba. Semana tras semana estaba ministrando, predicando, y el Señor dijo: descansa. Y el Señor: hay mucho que hacer, tengo muchas invitaciones, hay muchas prédicas, hay mucha necesidad. Descansa. Llegó el momento en que él se quebró su salud y tuvo que ser hospitalizado por causa del quebranto de salud. Y cuando estaba en el hospital, el Señor dijo: tengo que permitir que vinieras a este hospital para que captaras mi atención. Te dije que descansaras.
El cuerpo tiene un tiempo para descansar, para reposar, para fortalecerse, porque si no le damos el descanso adecuado, este cuerpo se va a dañar. Vemos la historia de Jacob, del A. Allen, de los grandes evangelistas, Oral Roberts de los 60s y 70s. Ellos eran hombres incansables, pero muchos de ellos murieron joven porque no dormían, no descansaban, se mataban en el ministerio. Y el Señor le dice, todavía hay mucho por hacer. Haz lo que esté a tu alcance. Haz lo que tú puedes hacer. Tómate tu tiempo. Josué nunca hizo planes para retirarse del ministerio, y así como algunos no planean retirarse. Mi pastor decía, yo voy a salir de aquí del altar hacia el cementerio. Pero hay personas que tienen que entender que tienes que pasar la batuta. Todavía puede ser mucha ayuda siendo un mentor, un consejero. Hombres y mujeres con espíritu de conquistadores que han sido parte de una generación de cambios, envejecen por fuera, pero rejuvenecen por dentro. Aunque por dentro tienen una pasión, por fuera ya no tienen la fuerza, ya no tienen la energía, ya no tienen la vitalidad. Desde luego, el conquistador tiene que prepararse para la edad de oro, la tercera edad. Debe aprovechar bien el regalo de la juventud, conquistar todo lo que pueda para cuando lleguen aquellos años de dificultad, de carencia de fuerzas, de falta de energía, de depender más de otros, poder hacer frente a los retos de la vida con gracia y con dignidad. Qué importante es tener la madurez para reconocer y entender, y la humildad, porque para eso se requiere humildad y reconocer que tú ya no puedes, que tu cuerpo ya no puede dar lo que podía dar antes, y que tienes que hacer un paso al lado y dejarle lugar a alguien que viene empujando con fuerzas, que tiene la vitalidad, la energía para seguir. Quizás tengamos la visión, pero no la energía. En Primera de Crónicas 12:32 dice la escritura, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran entendidos en los tiempos. Nosotros tenemos que distinguir y entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos duros, pero más cuando uno va en una edad avanzando, tenemos que entender que los tiempos cambian, que las formas van cambiando y nosotros tenemos que ir haciendo ajustes. En el béisbol, un bateador lo pueden dominar la primera ocasión, pero la segunda él puede hacer ajustes, como decir, ok, esta pichada viene así, esta pichada viene por acá, me dominó con esta, o sea, voy a ajustar mi manera de batear, igual el pitcher. Entonces, la vida tenemos que hacer ajustes y ser entendido de los tiempos que vivimos. Hablaba con una persona el otro día y le decía, vea que te revise. No, yo me siento bien y que no tengo nada. Ya somos ancianos. Quieras reconocerlo o no, somos ancianos. Entonces tenemos que reconocer y entender los tiempos. Que ya no somos yo reconozco, aunque todavía estoy joven, pero ya no tengo la misma juventud que tenía antes. Ahora es un poquito más diferente y yo tengo que ir a ajustarme día con día a los cambios que la vida me está trayendo. Estos hombres tenían visión actualizada, eran soñadores realizados, sueñan pero trabajan duro hasta ver el cumplimiento. ¿De qué nos lamentaremos cuando lleguemos a viejos? ¿Llegaremos a viejos realizados, satisfechos y contentos por haber dejado que Dios cumpliera su propósito en nosotros? ¿Cómo va a ser tu edad? Recuerdo el pastor Cermeño, su esposa le decía, ¿no extrañas el ministerio? En el momento que yo me retiré, yo no lo extraño.
Hay que saber reconocer cuando el cuerpo te dice, hey, ya es tiempo de hacerte un lado. Ya diste lo mejor que tú podías. Ya diste, aunque puedes seguir dando, pero no al mismo nivel. Es tiempo de que otro tome la batuta. Pero ¿te vas a sentir satisfecho con lo que hiciste? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cumpliste el propósito de Dios? ¿Seremos viejos aburridos, molestos por todos o molestando a todos? ¿Cómo vas a vivir en tu vejez? ¿Vas a estar molestando, aburrido, amargado, o vas a ser un viejo con satisfacción, con decir, terminé la tarea, terminé el trabajo, terminé la asignación? Aleluya. Yo he pensado cuando llegue ese momento, ¿verdad? Yo puedo ser de bendición en otros lugares, sirviendo de otra forma y de otra manera, de una manera satisfactoria, plena, en la cual yo pueda aportar conforme a mis fuerzas y a mis capacidades. Entonces tenemos que entender que la edad, tarde que temprano, nos va a pasar factura. Ya era viejo, ya había entrado en edad avanzada o en años. Número 2, la comunión. Verso 1b. Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Dios también se reserva el derecho de opinar acerca de sus ministros, de los creyentes, de los que ha llamado. En este caso, Dios llamó viejo y bien viejo a Josué, el líder, el conquistador. Tú eres ya viejo, de edad avanzada. Abraham, cuando viene el ángel y le dice, el Señor le dice, vas a tener un hijo, Señor, pero yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Cuando Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Pero aquí le dice a Josué, Abraham reconoció su humanidad. Pero aquí Dios le está diciendo a Josué, ya tú eres un viejo. Ya entraste en una etapa donde ya no hay vuelta para atrás. Vamos a llegar a ese día en que Dios nos tiene que decir, ya eres viejo, o vamos a tener que reconocer. Dios reconoce lo que somos, pero muchos los que no quieren reconocer lo que son. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Muchos no quieren reconocer que ya son viejos, que ya no tienen la fuerza, que ya no tienen la fluidez, que ya no tienen un mensaje de relevancia, ya se quedan dormidos predicando, ya se quedan dormidos orando, ya se quedan a medias, se pierden en el camino. Como dice el proverbio mexicano, se le van las cabras al monte, ya no saben ni por dónde ir, porque cuando uno llega a esa etapa ya pierde el enfoque y no quiere aceptar, no quiere ser sincero. Tenemos que aceptar la realidad de lo que somos. La edad de oro debe de aceptarse como una edad de bendición regalada por Dios. Es una bendición llegar a esa edad. Es una bendición vivir esa etapa y que la disfrutes al máximo. Lo interesante es que aún Dios llamó a Josué viejo, le está hablando, le está revelando su palabra. Esto indica que Josué ya era un viejo de edad y mantuvo una buena relación con Dios. Qué importante es que aunque una persona puede tener pérdida en ciertas cosas, pero no pérdida en la comunión con Dios. Y Josué, aunque era un viejo, tenía comunión con Dios. Tenía una relación de comunicación con el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar las opiniones de Dios? Ahora, ¿estás dispuesto aceptar la opinión de Dios? ¿Te vas a ofender si Dios te dijera de alguna verdad que no quieres escuchar? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos dijera, tú eres? ¿Se acuerda cuando David vino Natán y le empieza a platicar la historia de la oveja y del rey que tenía muchas ovejas? Pues ese eres tú. No le quedó otra salida a David y tuvo que reconocer. Pero si Dios te dice, tú ya estás viejo, haz un paso al costado. Dale oportunidad a los que vienen de atrás. Mentoréalos, aconséjalos, apóyalos. Sé un mentor para ellos, sé un líder para ellos. Pero deja que ellos fluyan, deja que ellos corran, deja que ellos lleven la carga. No te vas a ofender si Dios te dice, hey,
hijo mío, hija mía, es tiempo de darle lugar a alguien más. Número 3, la conquista. Capítulo 13:1. Y queda aún mucha tierra por poseer. Siempre va a haber mucho por hacer. Dios procedió a darle a Josué un inventario de todos los territorios que él y su ejército no habían conquistado. Entonces vemos ahí, en el libro de Josué, en el versículo 2 al 6, mire la lista de todas las ciudades que Josué necesitaba conquistar. Porque siempre las conquistas se toman tiempo, se toman fuerza, se toma energía, se toman ajustes. Cada batalla se tiene uno que ajustar. ¿Por qué? Porque el enemigo no es el mismo. El enemigo es diferente. Las circunstancias es diferente. Vamos a conquistarlos en campo abierto, en su territorio, en nuestro territorio. Están en ciudad amurallada. Entonces todo eso mucho tiene que ver. Dice la escritura, del versículo 2 al 6, dice: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte. Que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdoeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. También los aveos, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gibitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Balgaat al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mesrefotmaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Esta es la tierra que queda. Dios le está diciendo a Josué: hay mucho terreno, hay mucho territorio. Tú vas a repartir conforme a la palabra que yo te di. No pensemos que nosotros lo podremos hacer todo. Siempre quedará algo. Cada día preguntemos: ¿qué queda aún? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué nos falta todavía? Siempre va a haber algo por hacer. Pero va a llegar el momento que alguien más lo tendrá que hacer. No lo vamos a hacer quizás todo. Por eso Jesús dijo: cuando vosotros hagáis todo lo que os mandéis decir, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Siempre va a haber trabajo en la obra del Señor. El trabajo nunca se va a acabar. Siempre. Pablo reconoció y llegó el momento de su partida. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo reconoció que él, muchas veces Dios lo libró de la muerte. Dios lo libró de la cárcel. Dios lo libró de los fariseos, de los religiosos, de los romanos. Pero llegó el tiempo donde él reconoció que ya su tiempo era de partida. Y aconsejó a Timoteo que predicara la palabra. Entonces vemos aquí que el Señor le dice a Josué que aún queda mucho territorio, la conquista. Siempre vamos a conquistar y Dios va a conquistar todavía aún con lo que vienen detrás de nosotros. La conquista nunca terminará para una generación de cambio, de turno, de relevo. Nos queda mucho todavía por poseer. Son muchos los esquemas que tienen que romperse. No nos podemos sentir satisfechos con los logros alcanzados, con los proyectos realizados, con los sueños cumplidos, con las conquistas logradas, y queda aún mucha tierra por poseer. Conforme David sirvió a su generación. Cada uno de nosotros vamos a terminar como una generación que vamos a hacer nuestra parte. Cada generación hizo su parte. Otros van a evolucionar, otros van a hacer otras cosas más. Y tenemos que reconocer
Por si no conquistamos cuando tenemos la juventud y el tiempo como aliados, llegaremos a viejos con todo por conquistar. Dios dijo a Josué, y queda aún mucha tierra por poseer. Y esto debió haber alegrado que no era toda la tierra por poseer. Como generación de cambio, Josué hizo su parte. Y eso le daba la satisfacción humana y espiritual. No le falló a Dios en su generación. Hizo su trabajo, cumplió con la mayor parte de la tarea, fue hombre de propósito realizado. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Has cumplido con el mandato que Dios te mandó a hacer? ¿Has cumplido el llamado, la voluntad? ¿O estás peleando por querer hacer algo en donde Dios nunca te llamó? Una de las cosas que yo veo en muchos creyentes y me ha tocado ver es que quieren algo de los que Dios no lo mandó a hacer. Quieren tomarse el lugar o la posición que Dios no los mandó a hacer eso. Hay gente que son llamados para ayudar, para apoyar, para ser un Aarón y un Hur, a levantar los brazos a Moisés, pero hay unos que Dios lo llamó a ayudar, pero en vez de querer ayudar, están luchando y quieren dirigir cuando Dios nunca lo llamó. Y hay un pleito entre ellos, hay un pleito con los demás por querer tomar el lugar que Dios nunca le llamó. Analízate, hazte una evaluación. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Dios me llamó a servir? ¿A qué nivel es mi llamado a servir? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son los dones que Dios me dio para usarlos para la gloria y honra del Señor? Porque si vemos la vida, Josué fue llamado para liderar. Pero siempre que hablamos de Josué, hablamos de Caleb. Caleb el conquistador. Sin embargo, tú no miras a Caleb dirigiendo. Tú no miras a Caleb liderando. Caleb fue un guerrero, un líder de batalla que siempre estuvo apoyando a Moisés y después estuvo apoyando a Josué. Siempre fue un brazo, un fuerte aliado de Josué. Él no peleó por la posición. Él sabía que Josué era el liderazgo y él estaba para apoyarlo. Sin embargo, Josué fue un líder que Dios lo llamó a liderar. Sin embargo, Caleb fue un hombre que a los 80 tenía la fuerza como a los 40. Él sabía reconocer que Dios le había fortalecido y lo mantenía tan fuerte para seguir peleando las batallas para Israel, porque entendió su rol. Cuando tú entiendes tu rol, Dios te fortalece. Cuando tú entiendes tu rol, Dios te da fuerzas como el búfalo. Alabado sea el Señor. Cuando tú entiendes cuál es tu rol, tú vas a estar pleno y satisfecho. Meditaba el otro día sobre Felipe, el hermano Felipe. El hermano Felipe, esposo de Ávila, esposo de la hermana Margarita Ávila. Ellos pastorearon muchos años una misión, una obra allá en Williams. Los hermanos, la hermana Margarita era la pastora y Felipe siempre fue un apoyo incondicional. Un hombre alegre, carismático, de una alegría que te contagiaba el ánimo, el gozo, la alegría, que cuando tú lo veías, ese hombre era un motivador natural, nato. Sin embargo, él sabía que la esposa era la predicadora, que la mujer en la iglesia era el líder, en el hogar él era el líder, pero él sabía entender cuál era su rol. Y siempre se mantuvo fuerte, motivado, con gozo, con regocijo y con ánimo. Por eso, qué importante es entender cuál es tu rol y que hay mucho por conquistar y que tú y yo tenemos que entender cuál es la tarea y la asignación que Dios nos dio. Aún queda mucha tierra por poseer. Siempre va a haber mucho que hacer. Nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que hacer nuestra parte.
Pero a veces queremos hacer más de lo que ya no podemos hacer. Por eso que es importante. No es que hemos llegado a poseer, sino que aún nos queda por poseer el territorio que todavía nos invita a conquistar. Entre tanto que lleguemos a viejos, vamos a conquistar y conquistaremos y vamos a vencer para no ser vencidos. Qué importante es entender nuestro rol en este caminar. Número 1, el conquistador llegará viejo, pero nunca envejecerá su espíritu de conquista. Siempre podemos llegar a una edad avanzada, podemos envejecer como seres humanos, pero el espíritu de conquista siempre, ¿me entiende? Siempre impondremos las manos para bendecir, para que logren, para que alcancen, que tú puedas alcanzar, que tú puedas lograr las metas que Dios tiene para tu vida. Segundo, el conquistador llegará a viejo, pero siempre en comunión con Dios. Qué bonito es tener esa comunión con Dios. Me ha tocado oír ancianos que dicen, hijo, que ya no oyen bien, pero que oyen la voz de Dios. Ya el Señor viene por mí, ya me dijo que viene por mí. Qué bonito es entender y llegar a una edad donde puedas oír la voz de Dios, tener comunión con Dios. Y por último, número 3, el conquistador, cuando haya conquistado todo, todavía le falta por conquistar. Aún cuando hayamos hecho todo lo que nos mandó a hacer el Señor, todavía habrá algo que hacer más. Siempre habrá algo por hacer, porque siempre la viña del Señor no se acaba. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, hasta que Cristo venga por su iglesia, entonces terminará la obra que Dios hizo por nosotros. Aún hay mucha tierra por conquistar, por poseer. Hay un canto, un himno antiguo que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Por eso, hermano, qué importante es entender que todavía nos falta mucho por poseer. En otras palabras, la Escritura dice, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Quiere decir que todavía los ancianos soñarán sueños. Entonces, vemos que en la Escritura, aunque haya vejez, estaremos vigorosos y verdes en comunión con Dios. Todavía podemos alentar, aconsejar, ayudar a otros que van empezando. Porque qué bonito es sentarte a los pies de un anciano y oírle su experiencia, su mentor. Recuerdo un evangelista que estaba en un centro para ministros retirados. Dice que cuando se sentaba a escuchar la historia de esos pastores ancianos, dice, contaban unas historias tremendas, dijo. Hombres humildes, sencillos, mas sin embargo, ellos vieron la obra del Señor realizarse. Aunque no la terminaron, ni tú ni yo la vamos a terminar, siempre habrá algo para alguien más. Haz tu parte y yo haré la mía. Hay mucha tierra por conquistar, así que no te conformes con menos. Dios tiene algo mejor para tu vida. Sigue luchando, sigue perseverando, no te desanimes ni te rindas. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una batalla digna, gloriosa, con recompensas eternas. Hay que seguir, porque hay mucha tierra por poseer. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia, Señor, en ti. Danos oído para oír y corazón para retener lo que nos has dado en este día, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están luchando con el COVID, Señor. Padre, hay muchas personas necesitadas, Señor, con COVID, Señor. Te pedimos por Norma
Dávila, Señor. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies, tócala, Señor. Glorifícate, Señor. Haz la sanidad completa, el milagro para su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Por mi hermana Charo, Señor. Charo Manquera, Señor, la pongo en tus manos, sanidad completa, Señor, que ese examen, Señor, aleluya, que ese chequeo salga todo bien, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Trini, Señor, que está en el hospital. Padre, toca su cuerpo desde la cabeza. Esa neumonía, Señor, sea removida. Limpia, Señor. Descongestiona esos pulmones, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Por Lisette, oramos que tú le des gracia en su trabajo, que tú le des el permiso que está solicitando. Padre, en el nombre de Jesús, dale favor a Trini, Señor, a Lisette, Señor, dale favor en su trabajo, dale favor para ese permiso que ha solicitado, Padre, porque no hay nada imposible para ti. Que tu gracia esté sobre su vida de Lisette, Señor, y que tú le des gracia con sus jefes, con sus patrones, que le aprueben ese permiso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por la pastora Rosalba Reyes de Caléxico. Padre, toca su cuerpo en el nombre de Jesús. Señor, envía tu palabra